Muy bien, continuamos entonces em, con el próximo slide. Y vamos a ver ahora los conceptos de isotropía y anisotropía. No es tan fácil entender estos conceptos, suele costar un poquito. Eh, Podemos decir que la anisotropía es la propiedad general de la materia según la cual algunas propiedades como la elasticidad, la temperatura, la conductividad eléctrica, la velocidad de propagación de la luz, etcétera, varían según la dirección en la que son medidas. ¿Sí? Algo anisotrópico podría presentar diferentes características según la dirección en la que se estudie. ¿Sí? Entonces, eh, la anisotropía de los materiales es más, se encuentra más en los sólidos cristalinos, debido a la estructura regular que tienen. Los sólidos amorfos en general son isotrópicos. A ver si con esta figura, con estas figuras que tenemos aquí, podemos guiarnos mejor. Si miramos, por ejemplo, la figura de la izquierda, vemos que vamos a suponer que estas flechas indican la dirección en la que se mide una propiedad. Por ejemplo, no sé, la conductividad eléctrica. ¿Sí? Si medimos en esta dirección, vamos a ver que va a ir chocando con una partícula distinta en cada caso. No importa qué son estas partículas. ¿Sí? No importa si son iones, si son moléculas, átomos neutros, no importa. Lo importante aquí es que esta partícula es distinta de esta, distinta de esta, distinta de esta. Entonces, si yo mido en esta dirección una propiedad como la conductividad eléctrica, obtengo un valor, ¿sí? Un valor determinado. Ahora, si mido la misma propiedad en esta dirección, fíjense que voy a chocar siempre con partículas azules, es decir, con las mismas partículas. Esto me está diciendo de que en esta dirección va a tener esa propiedad que estoy midiendo, la conductividad eléctrica, va a ser distinta a si la mido en esta dirección. Y si la mido en esta otra dirección, fíjense que también va a ser distinta, porque va a estar solo chocando con las partículas rojas. ¿Sí? Entonces, nos da idea del concepto de anisotropía. Y esta regularidad en el orden de las partículas es lo que se conoce o es lo que se ve mayormente en los sólidos isotrópicos. ¿Sí? En cambio, en los sólidos amorfos, en donde las partículas no están ordenadas, sino que están distribuidas al azar, eh, mida en la dirección que mida la propiedad, supongamos que voy a medir nuevamente la conductividad eléctrica, voy a ver que si mido en esta dirección, es exactamente lo mismo que si mido en esta otra dirección. Es decir, que no depende de la dirección en la que se mida la propiedad. ¿Sí? El valor que obtenga va a ser siempre el mismo, independientemente de la dirección en la que se mida. En cambio, en los sólidos anisotrópicos, sí va a depender, el valor que obtenga va a depender de la dirección en la que esté midiendo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Vamos ahora a ver qué es una celda unidad o una celdilla unitaria. La definición dice que es la unidad estructural más pequeña del sólido que repetida varias veces es capaz de reproducir el cristal entero. ¿Sí? Entonces, la celdilla unitaria, esto que tenemos aquí, viene definido por estos parámetros. Las longitudes de estas longitudes A,
B y C, y los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Sí? Y podemos decir que un sólido cristalino, que son aquellos que tienen celdilla unidad o celdilla unitaria, un sólido cristalino entonces puede construirse tomando una de estas celdas unitarias, una sola, tomando una de ellas, y repitiéndola en el espacio. Es decir, por ejemplo, si tomo esta celda unitaria y la repito hacia arriba, obtengo esto. Si a eso mismo, a toda esta columna, ahora la repito hacia la derecha, obtengo esto otro. Si a este plano ahora lo repito hacia atrás, obtengo todo esto otro. Y así obtengo en definitiva el sólido cristalino. Y por eso es que está esta afirmación aquí, que un sólido cristalino puede construirse con una celda unitaria y los operadores de traslación. Es decir, repitiendo la celda unitaria en todas las direcciones, logro construir el sólido cristalino. Hay varios sistemas cristalinos. Tenemos 7 en total. ¿Sí? Y esto es de acuerdo a los valores que toman las longitudes A, B y C y los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Sí? Para que una celdilla unidad, decía que las celdillas unidades, los sistemas cristalinos podemos representarlo en 7 sistemas. Así tenemos el cúbico, por ejemplo, en donde las longitudes A, B y C son idénticas y los ángulos alfa, beta y gamma son de 90 grados. Luego tenemos el tetragonal, el ortorrómbico, el monoclínico, el triclínico, el hexagonal, donde cada uno de ellos tienen sus características, que ustedes tienen que estudiarlas. No, me parece que aquí es repetir como loro lo que está escrito aquí, pero ustedes tienen que estudiarlas a estas. ¿Sí? Ahora bien, resulta que aparece otro concepto que son las redes de Bravais, en donde las partículas que constituyen los sólidos cristalinos se pueden distribuir de 14 maneras diferentes en los 7 sistemas cristalinos. Es decir, existen 14 redes tridimensionales, 14 celdas unitarias posibles para describir a todos los sólidos cristalinos conocidos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de el sistema cristalino cúbico, tengo 3 redes de Bravais. El cúbico simple, en donde las partículas están en los vértices. El cúbico centrado en el cuerpo, en donde además las partículas están en los vértices, tengo una partícula en el centro del cuerpo, en el centro del cubo en este caso, y también tengo la red de Bravais cúbica centrada en las caras, en donde tengo partícula en los vértices y en el centro de cada cara de este cubo. ¿Sí? Muy bien. Luego tengo la monoclínica, en donde tengo la red cristalina monoclínica, en donde tengo 2 redes de Bravais. La monoclínica simple, que tiene esta forma, en donde las partículas están en los vértices, y la monoclínica centrada en las caras. Pero fíjense que no aparecen todas las caras, sino solamente en la cara de arriba y en la cara de abajo. El resto de las caras no tiene partículas. Esto es porque en la naturaleza no hay ningún compuesto, ningún sólido cristalino que presente una estructura donde además haya que tener en cuenta las partículas que están en los centros de estas caras. Solamente se encuentra esta, ¿sí? Así tengo luego también la tetragonal simple, la tetragonal centrada en el cuerpo, que es muy parecido a la cúbica simple y a la cúbica centrada en el cuerpo. Luego tengo la triclínica, la hexagonal. En definitiva, tengo aquí los 7 sistemas cristalinos. Este sistema cúbico, este monoclínico,
el tetragonal, el triclínico, que tiene una única red de Bravais, el hexagonal, que tiene también una única red de Bravais, luego el ortorrómbico, que tiene 4 redes de Bravais posibles, y el romboédrico. Y así entonces tengo los 7 sistemas cristalinos, ¿sí?, con sus 14 redes de Bravais. O, dicho en otras palabras, las 14 redes de Bravais distribuidas en los 7 sistemas cristalinos. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo contamos las partículas de acuerdo a la posición que ocupan en la red de Bravais, ¿sí? Por ejemplo, si la partícula está ubicada en el centro del sistema, entonces voy a decir una partícula por centro. Una partícula por centro. Como tengo un solo centro, multiplico esto y tengo una partícula. ¿Sí? Una sola partícula. Muy bien. El 2 está la partícula ubicada en el centro de la cara. Entonces tengo media partícula por cara. ¿Sí? Porque se supone que aquí viene otro cubito que está pegado a este. Entonces, como la partícula está compartida entre esos dos cubos, tengo media partícula por cara. Pero como tengo 6 caras, en total voy a tener 3 partículas por cubo. ¿Sí? Luego tengo la partícula ubicada en el centro de la arista. Si prestamos atención aquí, voy a tener que este cubo va a estar compartido aquí con otros 4 cubos. Entonces, de la partícula esa que está en la arista de esos 4 cubos, un cuarto va a pertenecer a este cubo. Entonces tengo un cuarto por arista, pero el cubo tiene 12 aristas. Entonces en total sería 3 partículas por cubo. Y la última es la partícula ubicada en el vértice. Esta partícula es compartida por 8 cubos. ¿Sí? Por lo tanto, para cada cubo es un octavo de partícula por vértice. Pero cada cubo tiene 8 vértices. Entonces eso me da un total de una partícula. ¿Sí? Muy bien. Esto es para ir contando las partículas, que ya van a ver que nos va a ser muy útil. Y ahora vemos la clásica estructura cristalina del cloruro de sodio que siempre se pide en los exámenes, parciales y o finales. Es muy importante que prestemos atención aquí y entendamos bien lo que estamos diciendo. Así que yo les recomiendo que presten atención ahora, tomen apuntes y después, si es necesario, vuelvan a escuchar el video para terminar de entender esto. Y decimos que tanto el catión sodio como el cloruro cristalizan en el sistema cúbico centrado en las caras. Atención con ese enunciado, porque mucha gente confunde y dice que el cloruro de sodio cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras. Eso no es cierto. Ahí ese enunciado no dice eso. Aquí dice que el catión sodio y el cloruro cristalizan en el sistema cúbico centrado en las caras. Es distinto. Y vamos a ver esa diferencia. Vamos a suponer que lo que está en verde es el cloro y lo que está así en grisecito es el sodio. Entonces, si analizamos el catión sodio, vemos que tendría que analizar este que está aquí. Vamos a analizarlo, el cubo que está pintado de rojo.
¿sí? Analizamos el cubo que está pintado de rojo. Veo que el catión sodio está ubicado en los vértices del cubo rojo, en los vértices del cubo, y en las caras, ¿sí? En el centro de cada cara, ¿sí? Muy bien. Eso pasa con el cristal, en el cristal, mejor dicho, cuando analizo los cationes sodio. Ahora, cuando analizo los aniones cloruros, que vengo aquí a la figura de la izquierda, y analizo el cubo que está resaltado en rojo, veo que los aniones cloruros están ubicados también en los vértices del cubo, en todos los vértices del cubo, y en las caras, en el centro de cada cara, hay un anión cloruro, ¿sí? Ahora bien, yo no voy a tener nunca el cristal de cationes sodio solamente, o al menos no en condiciones normales, podría producirlo en un laboratorio, pero no en condiciones normales. Pero sí el cloruro de sodio, lo vemos todos los días, ¿no es cierto?, en la sal común. Lo que tengo en realidad es el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces cuando se juntan, fíjense que aquí, en cualquiera de las dos figuras, lo que estoy haciendo es juntar el cubo que corresponde a los cationes sodio en los vértices, ¿lo ven? Los cationes sodio en los vértices, y en el centro de las caras, a ese cubo lo estoy juntando, lo estoy ensamblando con el cubo que corresponde a los aniones cloruros, que también tiene sus partículas ubicadas en los vértices del cubo y en el centro de las caras. Pero lo que ocurre es que cuando intercepto estos dos sistemas, y ahora analizo, fíjense, voy a analizar solamente este cubo que tengo aquí. Cuando analizo solamente ese cubo, en el centro resulta que me queda un cloruro, ¿sí? Y también en las aristas. Fíjese a dónde quedaron los cloruros. En las aristas y en el centro. El mismo análisis podría hacer de este lado y me va a quedar al revés, ¿sí? En las aristas me quedan los cationes sodios y en los vértices y en el centro de las caras me quedan los aniones cloruros. Entonces, en definitiva, lo que hago para hacer la cuenta del número de partículas que hay en un cristal de cloruro de sodio es tomar un cubito de esos que les señalé y sumar con este cubito. En este cubito están representados los cloruros en los vértices, ¿sí? Y los sodios en las aristas y en el centro, ¿sí? Insisto, aquí están representados los cloruros en los vértices y en el centro de la cara, y los cationes sodio en las aristas y en el centro del cubo. Es decir, tomé este ejemplo de aquí. Cualquiera de los dos, si tomo este ejemplo o este ejemplo, es válido y me va a salir lo mismo. Entonces ahora cuento, los cationes sodio son los que aquí están pintados de negrito, ¿sí? Y digo que tengo un catión sodio por centro, porque está aquí, un catión sodio por centro. Pero en todo este cubo tengo lógicamente un solo centro. Entonces esto me da un catión sodio. ¿Dónde más están los cationes sodios? En las aristas, ¿sí? Ahora, de estos cationes,
que están en las aristas, un cuarto del catión le corresponde a la arista. Porque recuerden que la arista era compartida por 4 cubos. Entonces, un cuarto le corresponde a este cubo. Pero como son 12 aristas, termina sumando un total de 3 cationes sodios que están ubicados en las aristas. La suma de los cationes sodio me va a dar 4. 1 en el centro y 3 en las aristas. Eso me da 4 cationes sodio en este cubo. Ahora, en este otro cubo, es decir, en el mismo cubo, pero cuando cuento los cloruros, tengo que los cloruros están en las caras y en los vértices. En la cara resulta que de este anión cloruro, la mitad le corresponde a este cubo. Entonces tengo medio cloruro por cada cara. Como el cubo tiene 6 caras, me termina dando 3 cloruros que están ubicados en las caras. En los vértices también están los cloruros, pero en los vértices recuerden que de cada cloruro a este cubo le corresponde solamente 1/8. Es decir, tengo 1/8 por cada vértice del cubo, pero como tengo 8 vértices, me termina dando un cloruro. La suma de los dos, es decir, del cloruro y en las caras y el cloruro en los vértices, me da 4 cloruros. Por lo tanto, una pregunta que se suele hacer mucho en los parciales o en el final es ¿cuántas partículas están presentes en el cristal de cloruro de sodio? Y ahí lo que tengo que hacer es contar. Tengo 4 cationes sodio y 4 cloruros, por lo tanto tengo 8 partículas en el cristal de cloruro de sodio. ¿Sí? Y eso a veces no lo identifican. O a veces se le pregunta cuántas partículas positivas hay en un cristal de cloruro de sodio. Entonces tienen que poner 4. ¿Cuántas partículas negativas hay en un cristal de cloruro de sodio? 4. ¿Sí? Ahora, si yo hago la relación de... Ahí terminó la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, si yo hago la relación de 4 cationes con 4 cloruros, el 4 con el 4 se va, se simplifica, y me queda que por cada catión sodio hay un cloruro, que es lo que lógicamente conocemos, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, la fórmula mínima del cloruro de sodio es sodio-cloro, ¿no es cierto? Es decir, que por cada catión sodio hay un anión cloruro. Y aquí lo hemos demostrado utilizando estos conceptos de sistemas cristalinos y redes de Bravais. Muy bien, les queda un ejercicio que es muy sencillo y les recomiendo fuertemente que lo hagan, que es para el cloruro de cesio, ¿sí? Que hagan más o menos la misma cuenta, no intenten hacer exactamente lo mismo que esto porque no es igual a esto. Lo primero que hay que hacer para poder hacer esta cuenta es dibujar el cristal. Entonces, ahí sí pueden hacer esta cuenta. Muchos dibujan el cristal y después quieren hacer esta cuenta idéntica a la del cloruro de sodio, pero no lo va a hacer, porque es otro cristal y hay que tener en cuenta otras consideraciones. Dice que el cloruro de cesio cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar esta red cúbica, ¿sí? Y poner, por ejemplo, los cloruros en los vértices y el cesio en el centro. Y ahí hacer la cuenta, ¿sí? O poner los cesios en los vértices y el cloruro en el centro. Y ahí hacer la cuenta. O sea que en definitiva no voy a tener 4 cuentitas así como tengo aquí. Solamente voy a tener 2. Una referida al centro y otra referida al vértice.
porque ahí es donde se van a ubicar las partículas que constituyen el cloruro de cesio. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y para ir terminando, aparece el concepto ahora de cristales líquidos. Y aquí algún avispado ya se estará dando cuenta de que el cristal, aquí hay como pareciera que hay una contradicción, porque estoy diciendo cristal líquido y durante toda la clase hablé, por un rato hablé de los cristales y por otro rato hablé de los líquidos. Y los cristales les dije que son sólidos, cristalinos, que tienen una determinada distribución espacial de sus partículas, que están sólidas, que no se pueden desplazar. Y en cambio, cuando les hablé de líquidos, les dije que son partículas que está constituido por partículas que se pueden desplazar libremente. Entonces pareciera que hay una contradicción, ¿no es cierto? Sin embargo, el cristal líquido es un tipo particular de estado de agregación de la materia. Es decir, que a los tres estados normales, el sólido, el líquido y el gaseoso, podemos agregarle el cristal líquido. ¿Sí? En donde en este estado la materia tiene propiedades de la fase líquida y sólida. Por eso es que le llamamos cristal líquido. Insisto, es un estado de la materia en donde en este estado la materia presenta propiedades de la fase líquida y también propiedades de la fase sólida. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cristal líquido, es posible que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre los otros planos, o que tengan libertad de rotación, pero no de traslación, etc. Es decir, que aquí los movimientos, las moléculas, se pueden mover como en un líquido, ¿sí? Pero ese movimiento no es libre, sino que está restringido. A veces a moverse dentro de un plano y a veces a moverse, a no poder trasladarse entre los planos, ¿sí? O a veces no pueden rotar, o pueden rotar pero no trasladarse, etc. Es decir, que hay restricciones en el movimiento de las moléculas, ¿sí? Muy bien, creo que esta era la última. Sí, esta era la última, así que hasta aquí llegamos con la, con la clase de hoy. Voy a detener la grabación.